Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenido a cada uno de ustedes a este live que vamos a organizar. Vamos a esperar que Gaby se vaya conectando para poder iniciar porque sabemos que va a ser un poquito extenso. Sin embargo, hola, ¿qué tal, Jessica? Sin embargo, queremos tratar de, en una hora, porque sí, Instagram nos limita a una hora, tratar de resolver la mayor cantidad de preguntas que ustedes tengan y poder, más que todo, agrupar todo desde el aspecto sensorial, desde el aspecto oral motor, para poder entonces trabajar con nuestros pequeños desde la casa. Entonces vamos a esperar que Gaby, déjenme solicitarlo para ver dónde se encuentra Gaby. Entonces vamos a ir esperando a que la gente se vaya conectando. Gracias a todos por ustedes estar pendientes. Y sí quisimos empezar un poquito antes para poder que nos alcance el tiempo, para poder responder a cada uno de ustedes. Sin embargo, pueden ir escribiendo ya sus preguntas. Vamos a tratar la dinámica en los primeros 40 minutos, más que todo desarrollar más la teoría, y los últimos 20 minutos contestar la mayoría de las preguntas que ustedes tengan al respecto. Así que pueden ir escribiendo referente al tema de alimentación. Entonces, ya Gaby envió. Déjenme un segundito. Que Gaby me está enviando a mí que me vaya a su Instagram y lo tengo es por acá. Estamos esperando que Gaby se conecte. Gaby es un gran amigo, es un colega fonodiólogo, terapeuta de lenguaje que nos llaman más en Costa Rica. Hola Gaby, bienvenido. Hola, hola. Bueno, ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Cali, escuchaba como que estaba, bueno, veía que estabas hablando, pero no escuchaba, no tenía audio. ajá, bienvenido acá. Ya vamos viendo que varias personas se están conectando. Más que todo, bueno, te estaba presentando ahí que eres un gran colega, un fonodiólogo, pero de nuestro hermano país, Costa Rica. Si tienes el Ajá. gusto de presentarte, de tu trabajo, de lo que haces, cómo trabajas el proceso de la alimentación con tus hijos y también lo que has estudiado en la parte del autismo. Ok. Así que nada. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto estar acá. Mi nombre es Gary Sandoval. Soy terapeuta de lenguaje de Costa Rica. Eh, Tengo aproximadamente ya 13 años de trabajar como terapeuta de lenguaje en el Ministerio de Educación Pública acá en Costa Rica y bueno, eh, mi trabajo se ha centrado mucho en trabajar con chicos con alguna condición. Un tiempo trabajé con personas sordas, después pasé a trabajar ya con chicos neurológicos, digamos, con algún como con parálisis cerebral, con TEA, con síndrome de Down, con fisura. Bueno, he trabajado con varias, pero últimamente Con varias condiciones. como, como el TEA y toda la parte de motor oral y alimentación. A eso me he enfocado los últimos años. Por mi tipo de población, sí. Trabajo en una escuela donde la mayoría de los niños que llegan eh, tienen alguna condición y necesitan que se trabaje esta área. Ok. Últimamente he estado en eso. Y bueno, aquí muy contento de haber recibido la invitación de Anet y de compartir con ustedes a través de la pantalla, a través del Instagram. Y bueno, dispuesto a ver qué hacemos. En conjunto. Sí, esta es la parte de por lo menos una gran semilla para saber que existe el trabajo en conjunto, de que saber que tenemos que trabajar con muchas disciplinas. Y más que todo, la invitación fue para eso, para saber de que no solo el proceso de alimentación lo vemos desde un punto de vista solo lo sensorial, sino que hay otras aristas, por lo menos en el caso de ustedes, en la parte oral motora, también se ve la parte emocional, la parte conductual, inclusive la parte también orgánica, que entran Así otros es. medicina, por lo menos Ujú. ahí saber de que ahorita vamos a tratar solo lo que es la parte sensorial, que es mi campo, y la parte oral motor, que sería tu campo. Entonces, bueno, quiero iniciar un poco, quizás hay personas que no me conocen por parte de tu cuenta. Mi nombre es Anet Rangel, soy terapeuta ocupacional en la ciudad de Panamá. Trabajo más con población pediátrica en la parte más que todo de integración sensorial, las habilidades de escritura, etcétera, con población más que todo sobre trastornos en la integración sensorial o en el autismo.
Entonces, voy a explicar un poquito de qué trata la integración sensorial y ahí vamos a hacerlo más tipo conversatorio. Si pueden ir haciendo sus preguntas, con mucho gusto se las vamos a ir resolviendo al final los últimos 20 minutitos. Entonces, como en todas mis charlas, como ya he comentado de qué es la integración sensorial, hay muchas personas que aún desconocen cuántos sentidos tenemos. Entonces, cuando hablamos de la integración sensorial, aparte de los 5 sentidos, que es gusto, visión, olfato, tacto, y la parte también, los otros 2 sentidos más que entra sistema propioceptivo y sistema vestibular, estos muy poco los tomamos en cuenta en el proceso de la alimentación. Entonces, cada uno de ellos juega un papel fundamental. Cuando hablamos de los trastornos de la alimentación o dificultades de la alimentación, tratamos de dividirla como en 3 grandes grupos para el momento como de poder saber qué intervención es la más adecuada. Lo primero son los niños que son más como sensibles. Entonces, estos son los niños que en el proceso de alimentación tienen selectividad para comer, además prefieren un tipo de textura, un tipo de sabor, o simplemente prefieren un grupo alimenticio específico. Vemos los niños que tienen dificultades en la percepción, más que todo de poder discriminar si esto es salado o si esto tiene una temperatura muy, muy alta, ya sea muy fría, o cuando están comiendo no tienen la capacidad de saber cuánta comida tienen dentro de la boca o se llena mucho la comida. O sea, se llena mucho la boca y prácticamente se los dejan en las esquinas de la boca. Y los niños que tienen dificultades en la planificación motora. Estos niños de planificación motora vamos viendo que también tienen dificultades en la coordinación a nivel motora y en los procesos de alimentación lo vemos al momento de cómo agarran la cuchara o tienen dificultades para poder más grande cortar con un cuchillo o el momento de que van a agarrar el vaso o cuando van a tomar algo se lo riega antes de que llegue a la boca o cuando inician ingestas de líquidos, por lo menos como una sopa o una crema, al momento de la planificación motora, en la parte de la motricidad fina, les cuesta, y ahí vamos viendo entonces ya un proceso más interno, que es la parte intraoral, así que ahí te doy la palabra, en la parte de la planificación motora. Sí, como decía Ned, bueno, en alteraciones de la alimentación hay que tener en cuenta que nosotros como terapeutas del lenguaje o como fonos, o logopedas, o palabras, como quieran decir, depende del lugar donde nos estén viendo, tenemos que debemos tener claro varios conceptos. Lo primero es separar lo que es una disfagia de este tipo de alteraciones de la alimentación, porque una cosa es disfagia y otra es lo que vamos a ver. Para que le expliques a los papás que están sí, conectados. Se me olvida que a veces se nos olvida y utilizamos palabras técnicas y los papás no comprenden mucho la terminología. Entonces, bueno, ¿nos puedes explicar un poquito qué es la disfagia? La disfagia es el momento en que una persona tiene dolor para alimentarse, sea consumiendo líquidos o sólidos, o se le impide. Por ejemplo, no sé, en niños con parálisis cerebral, que tienen una condición motora o una alteración cerebral que va a impedir los movimientos volitivos de la alimentación o movimientos voluntarios que todos hacemos a la hora de alimentarnos, entonces se le va a dificultar la alimentación. En los niños que hoy vamos a conversar, la mayoría tienen alteraciones sensoriales o neuromotoras, no tienen o no están englobados dentro de esta clasificación de disfagia, que es diferente. Como les decía, la disfagia es algo diferente a lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, por aquellos que nos quieran hacer preguntas de disfagia, eso vamos a ver si lo contamos en algún momento. Sí. Cuando hablaba de toda la parte sensorial y de los dos sentidos que se nos suman a los otros 5, que es la parte vestibular y propioceptiva, y de lo que es planificación motora, debemos tener en cuenta desde lo más básico, que sería la musculatura importante en la alimentación, para que los papás también lo chequen. En el momento que interviene un terapeuta de lenguaje a un usuario o paciente o niño que llegue a nuestra consulta por alteraciones de la alimentación, nosotros debemos, como terapeutas de lenguaje, debemos evaluar primero
o sea, de entrada, ver la condición del niño. Descartar, como usted decía, alteraciones orgánicas y descartar alteraciones orgánicas con un especialista como un gastro o un otorrino y todo eso que nos llegue a decir a nosotros que a nivel anatómico el niño está correcto, ¿verdad? Está conservado toda la función y eso. Entonces, los papás, cuando empezamos a trabajar motora oral, debemos tener en cuenta que estamos trabajando con musculatura. Y Sí, aparte, también hay que agregar acá, Gaby, que no lo mencionaste, que una vez que el niño llega con un problema de alimentación, se descarta la parte orgánica, pero también hay que descartar la parte alérgica, que también hay niños que cuentan con una alergia y ahí prácticamente los papás desconocen, y es que el niño cuando come algo le causa como una irritación o una hinchazón, o se sienten mal, inclusive a nosotros cuando nos da una gastritis, sentimos que prácticamente queremos estar en cama y es simplemente el estómago que nos está molestando. Entonces el niño, como no sabe cómo manifestarlo, él ya tiende a rechazar muchos alimentos. Entonces, partiendo del descarte, la parte orgánica y la parte alérgica es allí donde entramos entonces nosotros como equipo multidisciplinario. exactamente. Entonces, yo trabajo acá en Costa Rica con una terapeuta ocupacional, se llama Karina Salas. Bueno, trabajamos en conjunto y una de las cosas que estaba hablando antes de que Anet comentara lo de la alergia, que es algo, digamos que sí, es muy importante determinar y descartar, es que vamos a trabajar con músculos desde la parte fuerte, ¿verdad? Entonces, que los papás puedan ubicar correctamente la musculatura que interviene en la alimentación es muy importante para que ellos sepan, más ahora que estamos en casa, ¿verdad? Que si nos piden ayuda a los fondos a través de estos medios o otros, que en el momento que nosotros le digamos al papá, bueno, vamos a trabajar con este ejercicio en el músculo buccinador, que ellos sepan dónde se ubica el músculo buccinador, cuál es el músculo buccinador y para qué funciona el músculo buccinador. Entonces, hoy con mi rostro y a través, con un palillo aquí me voy a enfocar para hablar nada más de 4 músculos importantes para mí, que es el orbicular de labios, que es el que se encuentra aquí alrededor de los labios, que tiene como forma circular y es forma como de esfinteriana, ¿verdad? Que es acá. Después el músculo macetero, que es uno gordito que tenemos aquí cuando mordemos. Sí, por lo general es uno que está como es más el que gordito. se mueve, ¿verdad? Y es el músculo de masticación. Hagan los dientes así, tóquense para que sientan que el lado, por lo general, uno es el que come más, porque es el lado que uno lo siente como más gordito. Más, exacto. Después tenemos el músculo que está aquí abajo en toda la base de la lengua, que se llama músculo miloioideo, que este músculo de aquí es el que nos va a ayudar un poco a la retracción lingual. ¿Qué es retracción lingual? Que la lengua esté dentro. Y en el proceso de alimentación, a la etapa de propulsión de la alimentación, de la fase oral. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y después el músculo que está aquí, que cuando inflamos las mejillas, está relajado, es el músculo buccinador que nos ayuda en la succión. Entonces, esos músculos son muy importantes. Y estructuras también importantes sería la lengua como órgano o estructura fundamental, la mandíbula, que por mucho tiempo se ha dejado descartada por parte de los fonos, pero es tan importante por parte de los terapeutas, y los labios. Entonces, cuando hablamos de niños con alteraciones en la alimentación y hemos descartado o evaluado la parte anatómica, entonces vamos a ir a el sistema propioceptivo, que es uno de los que estábamos hablando. Que como sabemos, cuando tenemos una alteración en el sistema propioceptivo, esto nos va a producir pobres habilidades motoras orales. Sí, inclusive y perdona que te interrumpa, acá dentro de las valoraciones de integración sensorial, cuando vamos a ver, cuando el niño tiene dificultades a nivel simplemente de comer, porque prácticamente es como, por dar un ejemplo general, yo como terapeuta ocupacional trabajo de aquí para afuera, en mi campo, y ustedes van a trabajar más como los mismos músculos, todo lo que tenga que ver más como con el proceso de tragar, masticar.
Sin embargo, también quiero dejar, por lo menos en las historias entre el día de ayer y hoy, puse los 32 pasos, posiblemente los 32 pasos para comer. Y vamos viendo que el proceso más que todo de adentro de la boca se da dentro de un paso 25 hacia arriba. Antes de eso necesito 25 pasos previos para poder comer. Entonces es lo que queremos llegar al papá, de que no es solamente es un proceso de masticar y tragar, sino que todo lo que involucra el proceso de la alimentación, incluyendo acá, ahora que vas a hablar del sistema propioceptivo. Si el niño tiene mala musculatura aquí, por lo general vamos viendo que es un niño que tiene dificultades a nivel de coordinación general. Cuando nos vamos yendo más atrás, niño que le dificultó gatear, niño que le dificulta por lo menos saltar una soga, después manejar un triciclo, o vamos viendo que tiene dificultades en el control de tronco. Entonces son cositas que los papás se tienen que ir fijando en la casa, de inclusive el mobiliario que le vayan a dar al niño tiene que ser el adecuado, cómo se sienta el niño y también dependiendo de la edad. No es lo mismo un bebé de 7 o 8 meses a un niño que ya tenga 2 o 3 años. Entonces todo el proceso propioceptivo de aquí va ligado a toda la cadena muscular o todo como yo estoy, mi postura. Entonces esas son cositas que de repente no es de que, ay, solamente voy a ir donde el fono para que me trabaje esto, o no solamente voy donde el teo para que me trabaje esto, o no solamente voy donde el fisioterapeuta, o no voy a ir donde el nutricionista, o el psicólogo, o el gastro. O sea, es un equipo interdisciplinario que uno va con el otro. Exacto, porque igual nosotros cuando llega a consulta algún usuario, desde que vemos la postura, entonces ya nosotros sabemos postura, entonces tenemos que trabajar con el TF y con el TO, con el terapeuta físico, con el terapeuta ocupacional, cuando lo tenemos, ¿verdad? Que es como el ideal, trabajar los tres juntos, una misma persona como un ser integral, ¿verdad? Porque al final, como usted dice, el proceso de alimentación viene desde mucho más antes que solo desde el momento que la cuchara o el alimento entra a la boca. Entonces, estábamos hablando de la planificación motora cuando hay alteración en el sistema propioceptivo. Les decía que produce pobres habilidades motoras orales. Por ejemplo, cuando nosotros le solicitamos a un niño o le decimos que le vamos a dar de comer, el hecho que a usted le diga que le van a dar de comer, el estómago empieza a prepararse para recibir ese alimento, entonces el niño o la persona empieza a salivar. ¿A ustedes les ha pasado que no sé, huelen algo? Que uno se imagina comida y ya empieza como a tener más salivación. Está mal hecho de imaginártela. ¿Por qué? Porque todo eso son sensaciones y son registros a nivel sensorial que va guardando nuestro cerebro. Por ejemplo, a mí el oler pan, pasar por una panadería y oler el pan fresco me da un hambre fatal, ¿verdad? Me da ganas de comer pan. Entonces ya si yo no como algo en ese momento o poco tiempo después, ya empiezo a tener como dolores de estómago y todo eso. Entonces, como usted decía, el proceso de alimentación empieza desde muy antes. Desde que el niño ve a los padres preparar el alimento o a la cuidadora preparar el alimento. Ya ahí empieza el proceso de alimentación. Entonces, en un niño que tiene... Esta parte, bueno, también la acotación en las historias están los 5 pasos, que es primero la anticipación, la interacción. O sea, una vez que ya yo sé que me van a traer la comida, cómo yo logro tener la comida en mi propio espacio personal. O sea, que hay niños que ni siquiera toleran tener la comida, por lo menos una vez que la sacan de la cocina, y el niño va y sale huyendo, o sea, sale corriendo, o que el niño puede estar en la misma mesa, pero el plato no puede estar al frente de él, sino que tiene que estar del otro lado. Entonces ahí uno va viendo que tanto el niño por lo menos logra estar en el mismo espacio con la comida. Vemos otros niños que ni siquiera toleran olerla, o sea, que ya ni siquiera quiero estar allí, pero ya el olor me causa desagrado y me voy. O los colores, porque también vemos niños que son, al momento de la comida, solamente prefieren algún tipo de color, ya sea los amarillitos, los blancos, los colores más neutros o claros. O sea, cuando hay como muchos colores en la parte de percepción visual, es muy abrumadora. Entonces resulta que el problema no es la comida, sino la cantidad de colores que le estás poniendo a la comida. Entonces, a veces la cantidad de comida que ponemos en un plato.
¿verdad? Por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado que cuando usted ve que hay mucha comida en un plato, se le quita el hambre o se le quitan las ganas de comer, ¿verdad? O Así cuando es. olemos como mucho, algunas frituras con mucho aceite, eso olor a grasa, a mí, ¿verdad? Que a nivel sensorial me encuentro, digamos, equilibrado, me desagrada ese tipo de sensaciones o de estímulos. Entonces, imaginemos a un niño que tenga alguna alteración sensorial. Regresando a lo que estábamos hablando del sistema propioceptivo y voy a hablar de la fase preparatoria, que es la primera fase de la fase oral de alimentación. La alimentación tiene tres fases: la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. La fase oral, que se divide en dos, que es la fase preparatoria. ¿Qué es preparatoria? Es donde la cuchara o la mano o el alimento ingresa a la boca. En el momento que el alimento ingresa a la boca, inicia la fase oral. Entonces, el morder o el mascar o el triturar o el desgarrar el alimento tiene ciertas pautas a seguir, que si un niño con alteraciones en el sistema propioceptivo no, se le va a dificultar, por ejemplo, el morder o el tener, no tanto a nivel propioceptivo, pero sí a nivel sensorial, el tener, por ejemplo, la boca con yogur. Que Sí. nos pasa a veces que, digamos, que cuando el niño toma el yogur, sea en pajilla o en vaso, si él no controla lo que succiona, su vestíbulo se va a ver lleno de yogur. Entonces, si está Se le- alterado el sensorial, va a empezar a salir o va a producir el reflejo de arcada o el vómito, ¿verdad? No, Todo va a inclusive depender. uno lo puede ver con los niños que son más que todo hipotónicos, los niños que están como un poco aguaditos, por decirle un nombre, que cuando están sentados tienen una postura como si estuvieran un poquito jorobados o erguidos y están con la boca un poquito abierta. Entonces ya Ajá, hay poco cierre labial. está Entonces bien. ahí hay cositas que de repente el papá tiene que ir observando, que no es solamente el proceso de tragar, sino que Ujú. simplemente haciendo actividades, por lo menos que de recomendación yo le daría, haga actividades más boca abajo, haga actividades que la postura tenga que estar, ya sea acostado en el piso o acostado sobre una pelota, porque simplemente esa postura, aunque no vaya directamente relacionado al proceso de alimentación, usted está mejorando la estabilidad El desde el tono. tronco, desde Ujú. cintura escapular, desde esta área aquí, desde el cuellito. Simplemente póngase a jugar más boca abajo o haga actividades de carretilla o haga actividades de por lo menos acostar en el piso y de colorear. Y la postura mantenida favorece este proceso que tú nos estás Y es comenzando. que, exacto, y es que la gravedad influye mucho, ¿verdad? Por ejemplo, yo invito a los papás a que se llenen la boca de agua y que entonces hagan esto. Dejen caer su cabeza a ver cuánto tiempo van a tener el agua Sí, en la boca, ¿verdad? Todo va a depender también, obviamente, como usted dice, tal vez el papá dice, ay, es que mi niño tal vez no tiene fuerza en los brazos. No solo influye la fuerza, influye la postura, influye, como usted dice, las cadenas musculares, la cintura escapular, la cintura pélvica, que no esté en rotación hacia adelante o hacia atrás, que tenga una posición, la silla donde estamos dándole de comer al niño, por lo ¿verdad? menos Hay mucho. ahorita que estamos hablando de silla, acá quiero, igual lo tengo dentro de la parte de ayer de unos comentarios, la silla, o sea, el mobiliario tiene que ser súper importante que no se tome en cuenta. Por lo menos acá, si lo pueden ver, creo que de este ladito, por lo menos las sillas recomendadas para bebé tiene que tener como un foam por dentro. O sea, que tratar de que el bebé tenga la mayor estabilidad de tronco. Si van a trabajar con niñitos más grandes, entonces por lo menos ya de año hasta 2 años, antes de que pasen al comedor, es importante que los pies estén apoyados. Muchas veces esos son detalles que en el comedor el niño lo sientan, pero los pies le quedan guindando. Entonces, si el niño no tiene una buena postura, y ahí es donde interviene también el sistema vestibular. El sistema vestibular está ligado con el equilibrio, con todo lo que tenga que ver con la coordinación, y tiene
una relación en conjunta con los ojos, con la lateralización. Entonces, es por eso que en etapas tempranas pedimos mucho columpio, utiliza mucho columpio, hamacas, mecedoras, porque sí es cierto que el papá llega por un tema de alimentación, pero por lo general el papá quiere que uno trabaje directamente en alimentación. Mi hijo tiene este problema y vete directamente a la comida. Cuando sabemos que no es solo la comida, o sea, hay muchas aristas que el niño necesita trabajar antes de llegar a la parte más de meterse un alimento a la boca. Puedes seguir, Claro. disculpa que Por te vaya ejemplo, pero ahí me vienen las ideas. sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando estaba hablando de la fase oral, y nos encontramos con el rechazo alimenticio o hasta la aversión al alimento, ¿verdad? Que es como lo peor que podría, el peor escenario, ¿verdad? Que podríamos plantear cuando hay aversión al alimento. Nos debemos devolver a todas estas bases que hemos estado hablando, ver que todo esté correcto en el mobiliario, en la postura y esto, y entonces ya empezar a pensar en algo sensorial o de planificación del motor oral. Si hubiera algo sensorial, nosotros como fonos debemos evaluar la sensibilidad intraoral y extraoral, obviamente. Entonces, una de técnicas que usamos para evaluar la sensibilidad intraoral es una técnica de Toctus, donde hablamos de, voy a buscarlo por acá, es del vibrador de Tuter. Entonces, este más o menos, ese lo uso y hay una serie de pasos para poder llegar a este Tuter, donde vamos a medir la respuesta del niño, del usuario, porque a veces algunos padres comentan que su niño es hipersensitivo o hiposensitivo, cuando hace un tiempo, bueno, en el live pasado que había hecho y a todos mis papás les digo que vamos a hablar de respuesta, porque la sensibilidad nosotros no la podemos medir, pero sí podemos medir el grado de respuesta del niño. Si el niño responde adecuadamente o responde exageradamente o no responde. Entonces ya sí vamos a estar hablando entonces de hiporresponsividad e hiperresponsividad, que es muy importante. ¿Por qué? A veces decimos, le voy a explicar con un ejemplo del habla, que no tiene que ver con alimentación, pero sí tiene que ver con las mismas estructuras. En un niño que cuando yo estoy haciendo la prueba en la boca y me dice, la prueba me da como resultado que es responsivo, entonces yo puedo entender, por ejemplo, en habla, que mi niño no quiera producir sonidos o fonemas velares. ¿Por qué? Porque el hecho de llevar su lengua hacia atrás, hacia el velo del paladar y, por ejemplo, decir K o K, El velo del paladar, Gaby. El velo del paladar es donde está la campanilla, el galillo, la úvula, ¿verdad? Es lo que está al fondo de la boca que se siente como suave. Sí, entonces, que se ve así como una campanita, adentro. Ahí mismo, exacto. Entonces, donde la lengua se hace hacia atrás y hacia arriba para poder decir K, y entonces en el momento que el niño hace eso y le desencadena el reflejo de arcada o de vómito, ya no más lo va a volver a hacer. Mejor aquí, antes de vomitarme, mejor no digo K y digo ta. Entonces hay papás que dicen, ay, es que mi niño solo dice taza en lugar de casa. Y cuando evalúo la sensibilidad intraoral, resulta que el niño tiene hiperresponsividad a nivel intraoral y de ahí se desencadenan muchas cosas, ¿verdad? Entonces el niño al final no viene solo por habla, sino que viene por otros asuntos también. Sí. Que inclusive en esta parte, Gaby, disculpa que te interrumpa, también se habla de la percepción sensorial allí, porque el niño no discrimina cómo pone la lengua, y esa es otra de las cositas que trato de explicarle a los papás. O sea, la lengua es un músculo, la lengua inclusive es un músculo hasta motor fino. O sea, motor fino incluye la mano, o sea, el hacer esto de pincita, el utilizar el enhebrar, todo eso es músculo motor fino. Si el niño tiene deficiencias a nivel de la motricidad fina en general, la lengua también es un músculo.
Entonces ahí vamos viendo cómo se va relacionando una cosa con la otra, que el cerebro es tan mágico de que nosotros no estamos segmentados, o sea, nosotros no solamente vamos a solo ser manos, no vamos a hacer solo ser lengua. Entonces el saber, la importancia de saber hasta aquí llego yo, hasta aquí necesito reclutar otro profesional, y es la importancia de que el papá comprenda de que una sola persona no va a hacer magia con su hijo, o sea, necesitamos Así. mucho trabajo en conjunto. Entonces, te doy la palabra. Exacto. Entonces, cuando evaluamos la fase oral, la fase preparatoria en este caso, tenemos que ver mucho la coordinación de la lengua, si esa lengua busca la comida en el momento que entra a la boca. Pero lo que pasa es que muchos papás inician a dar el alimento en la parte frontal de los dientes, con los incisivos superiores e inferiores. Entonces el niño corta así, con la parte del frente. Entonces, aunque no, obviamente, por ejemplo, si el niño no tiene dientes, pues va a mascar con sus encías, ¿verdad? Entonces, hay que recordar aquí que la masticación tiene una jerarquía o unos pasos para lograr una correcta masticación. Lo que se le recomienda a los papás es que empiecen donde están los lugares, donde está, podría estar a futuro, si el niño no tiene dientes o no tiene muelas, donde podría estar a futuro el segundo molar. Ahí vamos a iniciar a colocar el alimento. Sí, Entonces, inclusive acá, Gaby, lo que yo veo con mi compañera, la que es fono, que cuando le va a dar la parte de alimentación, le exagera el movimiento, o sea, prácticamente abre la boca y le pone el cosa para que el niño vea y se pone frente al espejo, y eso mismo lo tiene que hacer el papá también en la casa. sí, pero yo siento que debe ser un proceso más natural, no tan mediado a nivel pedagógico o con una técnica, sino que sea algo natural. Por ejemplo, que yo, si el niño no tiene dientes, meto mi mano, si soy papá o si soy terapeuta, me pongo guante, meto mi mano con el alimento. Por ejemplo, recomiendo papa cocinada, obviamente, o bastones de pepino o zanahoria cocinada o algo así que se pueda, en el momento que el niño hace la mordida fática, entonces que se corte el alimento para empezar el proceso de masticación, porque no podemos iniciar al frente. En el momento que nosotros iniciamos al frente, no estamos propiciando que la lengua haga el movimiento voluntario y natural que debe hacer, que es buscar el alimento, lateralizarse, pasarlo hacia el otro lado, pasarlo hacia el otro lado, pasarlo hacia el otro lado, para ir formando el bolo, ¿verdad? Junto con la saliva y los dientes y esto, y después hacer la etapa propulsiva. Luego también tenemos en la etapa oral la mandíbula, la estabilidad y graduación mandibular. ¿Qué quiere decir estabilidad mandibular y graduación mandibular? Que el niño, por ejemplo, si tenemos un niño respirador oral que nos va a llegar con la boca abierta, o sea, que respira por la boca, así, entonces, desde ahí empezamos a ver que hay alteraciones. ¿Por qué? Porque un niño que llega con la boca abierta, con la mandíbula descendida, pues entonces, por ejemplo, en el momento que va a tomar en una botella, mete todo el pico de la botella en su boca. Puede hacerlo. Que inclusive ya hay dificultades en la regulación y la calibración de la fuerza, que es full sistema propioceptivo. Entonces, Exacto. inclusive también entra involucrado el sistema visual, porque el niño los ojos no le dan la suficiente información de percepción de profundidad del objeto y no sabe cómo calcular, y eso mismo pasa también con la cuchara, que ahí es donde llegamos a dispositivos, que también lo publiqué ayer y acá te enseño, de que nosotros como terapeutas lo que recomendamos son aditamentos para la cuchara cuando el niño no tiene noción de peso o profundidad. Pueden ya sea engrosar la cuchara de este modo, ya sea utilizando los manubrios de las bicicletas o simplemente con butapercha. Si necesitan que tenga un cierto peso, se pueden utilizar las arandelas de los tornillos, o también ya está este tipo de cucharas que son un poco más adaptadas, estas sí las tienen que comprar. Entonces, desde allí vamos viendo que el material que le tengan que brindar a sus hijos tiene que ser el oportuno.
que tampoco no es solo la fase de masticar, sino que este niño de repente que se mete toda la botella, entonces tienen que empezar gradualmente. El tema está de los carrizos, el tema inclusive hay niños que cuando van a agarrar un vaso que no calculan y prácticamente hacen así, se les riega todo. Ajá. Entonces simplemente abriéndole un huequito en la parte de arriba del vaso, cuando hacen así, la nariz le queda por el hueco. Entonces son como adecuaciones que se le va a ir haciendo previamente para que el proceso de la alimentación no sea tan invasiva para el niño, porque el niño además asocia alimento, no es solo que no me guste, sino todos los pasos que eso me lleva a que no me guste. Te cedo la palabra, Gary. Exacto. Entonces, volviendo a la fase oral, en la fase preparatoria, que es donde se encuentran los errores de planificación motora en alimentación, hablábamos de la mandíbula. Por ejemplo, el niño cuando le voy a dar con la cuchara el alimento y hace este movimiento, o sea, no mide la apertura de la mandíbula, ¿verdad? O sea, el rango mandibular no está graduado a lo que se necesita. Y en estos días estuve escuchando a Francis Susaniva, que nos estaba hablando sobre habla y nos estaba diciendo, comentando que lo que se necesita para poder hablar son alrededor de 2 centímetros la apertura de la boca. Entonces, si nosotros vamos a trabajar la alimentación, hagamos de cuenta que vamos alrededor también de 2 centímetros de apertura de la boca. ¿Por qué? Primero, nosotros debemos saber que la carga de alimento que lleva la cuchara no tiene que ser una montaña la cuchara. O sea, es un poco de alimento. ¿Por qué? Porque entre más grande o más alto sea la porción de alimento que va en la cuchara, más tiene que abrir la boca el niño. Y si tiene poca estabilidad mandibular o no hay una buena graduación mandibular, pues son niños que se les va a escapar el alimento, son niños que van a comer con la boca abierta, así. ¿Verdad? No, eso a veces son detalles que a los papás se les olvida porque quieren que coman con las mismas cucharas que los adultos comen. Entonces, el hecho de saber de que hay cucharas de distintos tamaños también juega un papel fundamental allí. O también cuando, por ejemplo, me ha pasado que le doy la recomendación de que le dé, no sé, un banano, un pedazo de banano, pero le dan piezas muy grandes o de mango. Entonces, aunque estén siguiendo la recomendación de que se los dé con la mano, porque el proceso de alimentación en ese momento ocupamos la mano para que vaya coordinando y todo esto, ellos piensan solo que bueno, le doy el pedazo de mango, pero le dan casi medio mango. Entonces tampoco. Las porciones van a ir acorde a lo que el niño puede ir comiendo. Saqué este tools de aquí porque este es uno de los que uso para trabajar nivelación mandibular. Graduación mandibular. Y vemos que que es el último, este es el último nivel, es el tools número 7. Si yo lo meto en mi boca, vean el tamaño o la apertura que necesito. Vean mi lengua. Esto es lo que yo necesito para poder mover y estabilizar mi mandíbula. Y véanme aquí. Yo no puedo hacer este movimiento para comer. Nada más hago. Es la medida que necesito de apertura de la mandíbula para poder mascar, masticar y para permitir que la lengua se mueva dentro de mi boca para poderlo tragar. Ok, Gary. Y si los papás no tienen esa herramienta en su casa, si no ¿qué tú le puedes sugerir para que trabajen en podemos casa? hacer con paletas no de helado, sino de las que compramos, ya si son de salud, digamos, de las que compramos en la farmacia, decimos depresores linguales, y lo que hacemos es empezarlos a apilar. Empezar a apilar una paleta sobre la otra hasta lograr el ancho que necesitamos.
sí les puedo colgar en Instagram o en el Facebook la cantidad de paletas por medida. Lo que sí les Ok, puedo decir es que esto mide el grosor de una paleta. ok. Entonces, con esto podemos ir trabajando la nivelación mandibular. Obviamente, esto es un proceso que no es que, mira, mi niño no tiene estabilidad mandibular, entonces voy a meterle el puño de paletas. No, ¿verdad? Todo, Sí, todo tiene como un proceso para poder llegar a ese paso. Devolviéndome a la masticación, entonces, iniciamos en los molares y después de que ya el niño domina los molares, o sea, que yo meto la comida en las muelas, el niño la muerde y la lengua busca esa comida, tenemos la meta y pasamos al siguiente paso, que serían los caninos o los colmillos. Entonces, vamos ahora, ya no ponemos el alimento atrás, sino que vamos a caninos, le damos el alimento y que lo corte con los colmillos. sí, Obviamente, inclusive eso va ligado mucho, hay un método para los que nos están viendo, para los bebés, que se llama Baby Led Winner, que es, inclusive tuve un live con una mamá, que ese método es el que se está utilizando más para los bebés que están dentro, que están entrando dentro de la parte más de la alimentación complementaria. Entonces ahí se utiliza mucho los bastoncillos, que ayuda mucho, pero sí un dato que nos estás dando, que tiene que iniciar primero desde la parte más atrás y luego ir hacia la parte de hacia adelante. el Entonces, frente, exacto. los papás tienen que empezar a incorporar. Gaby, se nos está yendo el tiempo rápido. Entonces, ¿Cómo? más que todo, nos quedan 20 minutos. Entonces, necesito que me des sugerencias generales que tú le recomiendas a los papás para que empiecen a hacer ahorita desde la casa y yo le doy entonces mis sugerencias complementarias. Bueno, en la parte de planificación motora, lo primero que debemos ver es, como les decía, la fuerza de los músculos, el estado del músculo del niño. Ver cómo están esos labios, la posición de los labios, si están así o si están así, porque hay niños que llegan así, si la mandíbula siempre está caída, si en el momento que comemos, pero esto ya tiene que ver con otro proceso, pero también es importante que los papás vean o tomen en cuenta cuánto tiempo dura el niño masticando la Sí, comida. Gary, acá para una acotación de que hay una señora que nos está escribiendo que es error del fono. So, obviamente, si es error del fono, sí, por eso tú eres el que está dando las recomendaciones, porque tú eres terapeuta ocupacional, pero en el área de Costa Rica. Entonces, ahí es la parte de que quería aclarar. Vale, puedes continuar, Gary. Ok, es que no puedo ver las preguntas, entonces ahí cualquier cosa las contestamos. Algo que me gustaría hablar, ya me puso nervioso con el poco tiempo que nos... Sí, nos queda Es que una hora. en el proceso de alimentación debemos también saber con los chicos cómo ir eligiendo el alimento que vamos a ir incluyendo. ¿Por qué? Porque los niños en este momento, digamos, que llegan con alguna alteración a nivel sensorial, ¿verdad? Y nosotros como FONO lo detectamos junto con TO, entonces debemos generar una jerarquía de alimentos y basarnos en los alimentos que ya el niño come o consume, en los alimentos que dejó de comer y en los que queremos incluir. Y entonces, cuando ya tenemos una media entre los que come y los que queremos llevarlo a comer, vamos a tener que establecer puntualmente qué alimentos quiero incluir en la dieta de mi hijo. ¿Por Así qué? es. Por ejemplo, si tenemos un niño que solo come papilla o puré, y no tolera una textura de líquidos ralos como la leche o el jugo, o un poco más espesos como el yogur, entonces yo me baso en la textura que está consumiendo y cómo voy a ir pasándola a la textura que quiero llegar. Porque si no llevamos como esa jerarquía, lo que vamos a propiciar en el usuario es que él vaya asociando
este tipo de estímulos a algo que no me gusta y entonces ya vamos a meternos en una parte conductual. Aparte de sensorial, vamos a irnos a la parte conductual. Entonces el niño en el momento que vea un vaso de leche empieza a pegar gritos y a tirar manazos, a apartar el vaso que no quiere, ¿verdad? Entonces, la jerarquía en la alimentación tiene que ser como uno de los pasos fundamentales que los papás tienen que tomar en cuenta. O sea, no es que yo quiero que mi hijo coma frutas. Sí, ok, todos queremos que coma frutas, pero hay alimentos que nos van a llevar a que el niño coma frutas. Tal vez no va a ser una sandía, porque el momento que el niño coma la sandía se va a desprender mucha agua, pero entonces vamos a comer un banano. Inclusive pasa con los chicos cuando le van a introducir las frutas, inclusive contestando como a 4 preguntas acá de mamás del tema de los vegetales y las frutas. La mayoría de los vegetales y las frutas, más que todos, tienen doble textura. Entonces, cuando hay una textura, por decirle una uva, que tiene la partecita de afuera, que es el pellejito, y la parte de adentro, que es la pulpa, entonces tienen que tratar primero de iniciar con la pulpa, y no necesariamente que se lo coma, sino que juegue con él. Si son niños más pequeños, de repente en un carrito de tonka le meten las pulpitas, o de repente, inclusive aquí tengo hasta una manzana, o sea, la manzana también tiene doble textura. Entonces yo le sugiero a los papás, simplemente con la manzana pueden ponerle, hacer una carita feliz, o vamos a rayarle. El hecho de tocarla, de manipularla, inclusive también si está un tomate. O sea, el tomate pueden ponerle, vamos a hacer un erizo, o vamos a hacer un puercoespín. Entonces vamos a ponerle por lo menos de estos palitos de dientes, estos palillitos. Entonces están jugando con la comida, porque el proceso de la alimentación no es solo aquí de la boca, o sea, el proceso de alimentación es desde afuera. Entonces sí sabemos que hay distintas áreas que tienen su campo de intervención, pero saber que no vamos a ser egoístas en tratar de que esto es solo lo mío, esto es lo tuyo, sino el usuario y el paciente es un trabajo en conjunto, y es tan bonito trabajar así. Entonces, bueno, Gary, nos quedan 14 minutos. Entonces vamos a tratar de responder por lo menos otras recomendaciones que yo les doy cuando utilicen el blog. Vamos a tener que hacer otro live con bastante tiempo, porque sí, me quedó como solamente una hora. Entonces allí, por lo menos en la parte de por lo menos si van a utilizar el reloj, lo máximo que el niño debe tratar de comer es entre 15 a media hora. No obliguen al niño, porque lo hace como un martirio. Entonces el proceso de alimentación ya no es oral, ya no es sensorial, sino ya es emocional. O sea, ya el niño entra en una fase de que eso es una frustración para él. Entonces todo lo que podíamos haber mejorado desde tu parte, que es fonoaudiología, desde mi parte de terapia ocupacional, lo que hubiera podido mejorar el nutricionista, inclusive también aquí, lo vamos haciendo una parte emocional. Y ahí tenemos entonces que involucrar a otro ente, que es el psicólogo, o por lo menos inclusive cuando hay un trastorno en el comportamiento, hasta un psiquiatra. Entonces tratar de que el proceso de alimentación no sea como tan frustrante para el niño. Entonces acá, para cerrar la idea, yo trato de por lo menos sugerirle a los papás que el niño sabe cuándo es la manecilla larga. Entonces cuando esta manecilla larga llegue aquí donde está el panda, entonces el niño va a saber, aquí ya dejé de comer. Entonces, tratar de no dejarlo ahí una hora, que prácticamente lloran estando en la mesa, porque sienten una tortura en ese proceso de alimentación. Ajá, para contestar, ahorita pude ver un mensaje de Carol Vázquez 06. Dice que es la presidenta del Colegio Nacional de Fonoaudiólogos. Saludos por estar sí, aquí. Dice que tiene que haber respeto de roles. En este caso, bueno, sí, ya lo habíamos aclarado antes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando acá en Costa Rica, no sé en Panamá, pero acá en Costa Rica, a los terapeutas del lenguaje nos llega como de todo, ¿verdad? A la consulta, y a veces no tenemos terapeutas ocupacionales ni físicos cerca de nosotros, pero podemos aplicar ciertas estrategias de la TO o de la TF que nos benefician, y no es como estarnos metiendo en el campo de la otra persona, sino que mientras el padre de familia consigue servicios de terapia ocupacional o física, nosotros podemos ir haciendo algo. Por ejemplo, el decirle a un niño que permanezca en la misma sala
con el alimento. Nada más, que no salga corriendo, que no grite, que no, o si quiere hacer eso, que lo haga, pero que no se va a ir, sino que la comida va a estar ahí cerca, nada más. Esto, digamos, acá en Costa Rica podemos verlo desde problemas emocionales y de conducta, de cómo ir manejando como todo estas emociones y estas reacciones, ¿verdad? No soy de la parte emocional y de conducta, no soy psicólogo y esto, pero yo puedo ir diciendo al padre de familia como terapeuta qué estrategias puede ir aplicando mientras logramos que la persona trabajo en equipo. Exactamente. Por ejemplo, en lo que usted decía, decirle al niño, bueno, vamos a comernos la manzana y después la vamos a escupir, ¿verdad? Eso yo lo he visto mucho en TO, que lo usan, ¿verdad? Esa estrategia que yo como TL lo empleo, le digo al niño, bueno, vamos a morderlo y lo escupimos en el plato. Con solo lograr eso, no estoy siendo TO, pero estoy trabajando la parte preparatoria oral que tiene que ver con fono, ¿verdad? Entonces, son estrategias que compartimos. Ahora, el Colegio Nacional de Fono dice que, bueno, que el músculo es que dijiste que la lengua son músculos, sí, son muchos músculos, ¿verdad? Intrínsecos, extrínsecos, en la lengua, transversales y todo eso. Pero al final... Porque los papás no comprenden, o sea, si nos ponemos a hablar técnicamente, los papás hay muchos conceptos que sí es propio, por lo menos si quieren especializarse en la parte de alimentación, en tu área oral motora y en otras áreas, sí evidentemente hay que agarrar un curso referente a eso. Entonces acá sí, para contestar otras, Ari, nos quedan 9 minutos. Voy a tratar vamos a contestar por lo menos unas 4 o 5 preguntas y vamos a tener que organizar otro live. Entonces dice, buenas tardes, mi nombre es Angie, tengo un niño de 4 años con autismo y muy selectivo a la hora de comer, no le gusta probar cosas nuevas, ¿cómo lo puedo ayudar? Entonces, lo primero es ver selectivo en qué, o sea, qué alimentos son los que come. Tratando de, por lo menos una mamá anterior que decía que su hija solo come papas fritas, ahí, por lo menos ahorita mismo tiene la opción de papa. Dentro del espectro autista hay una parte que se llama rigidez cognitiva. Los chicos dentro del TEA son muy selectivos al momento de, más que todo, elegir ciertos colores o ciertas texturas. Entonces, tratar que si solo, por lo menos, hay preguntas que son similares. Si solo come un solo alimento de papas fritas, lo primero que tienes que ir dando es diferentes opciones. La papa ahora te la doy sancochada, la papa ahora te la doy en distintas presentaciones, inclusive en distintos envases, porque también los envases juegan un papel fundamental. La comida, por lo menos los cubiertos dentro del plato, hacen un sonido que el niño puede mostrar aversión a eso. Entonces es importante que la persona que va a dar la comida, proveer la comida, la colonia que use, el champú con que lo use, el suavitel, todo eso influencia al momento de la comida. Entonces también la parte de la música, no aceptamos que los niños traten de ver, por lo menos que estén viendo televisión o tablet mientras estén comiendo. Sí se puede utilizar como negociación al momento de iniciar el proceso de comida, pero una vez que ya se inició, que el niño logró permanecer en el mismo espacio personal, que logra tolerar, oler, entonces le retiramos la tablet y vas a comer en tanto tiempo, depende de la porción que le dieron. Lo que estás hablando, así como rápido antes de que se nos acabe el tiempo, lo que estás hablando que de la rigidez del pensamiento, nosotros lo calificamos como la alteración tipo 2. Y podríamos hablar de una neofobia alimenticia, ¿verdad? Que la neofobia es el miedo extremo a probar cosas nuevas. Alimentos nuevos. Exactamente. Entonces, no es eso necesariamente, ¿verdad? Pero podríamos hablar de un tipo de neofobia alimenticia. Y cuando tenemos niños con rigidez del pensamiento, dijiste otra palabra, cognitiva, no recuerdo cuál fue, lo que ellos quieren es modificar el momento de la alimentación. O sea, ahí no es tanto que me vaya a hacer daño como si fuera una dificultad sensorial, sino que es algo que no quiero comer eso nada más. Es porque no quiero, porque no me gusta. Y entonces ahí empezamos a ver mamás que nos dicen que comen solo cierta marca o de una cierta manera, o solo arroz blanco, o solo frijoles negros, o solo lentejas, sin nada de nada, no sé.
Sí. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de niños que nos enfocan o nos evocan a un tipo 2, a una alteración de la alimentación tipo 2, debemos tener en cuenta que lo que ellos quieren es o controlan momento de la alimentación y aparte modifican el estilo de la alimentación. Entonces ahí los papás tienen que trabajar muchas técnicas conductuales, no solo sensoriales, porque a veces los tipo 2, en este caso, no son de base sensorial, ¿verdad? Es otro, la etiología de ese trastorno de la alimentación. Listo, Gary, acá contesto otra. Mi hija de 2 años huye de la comida y no soporta algunos olores y texturas, tampoco le gustan los columpios. Sí, acá, bueno, Zula. Ahí la primera recomendación, obviamente, de que sí haga una evaluación por parte de un terapeuta ocupacional en la parte de un perfil sensorial. El tema de los columpios, podemos estar hablando de una inseguridad gravitacional, el tema de de los olores, las texturas. Entonces, es bueno saber qué perfil sensorial tiene su hijo, porque el tema de la comida, como explicamos, son diferentes áreas que se pueden trabajar, pero por lo menos empezar, ahorita, recomendación general, que participe del proceso de preparación. E inclusive, si usted llega del supermercado, que su hija sea la que ayude a acomodar las cosas en la alacena, de repente en el refrigerador. Si su niña tiene, por lo menos en este caso que tiene 2 añitos, también aplica para 3 y 4, es importante que tenga una cocinita de estas de juguete, de que hagan su vida, o sea, niños con problemas de alimentación, niños que literal su vida se la tienen que hacer juego de alimentación. Esas fotos que vemos que el niño totalmente embarrado de macarrones, o el niño totalmente embarrado de diferentes comidas, o por lo menos que en el momento que van a jugar con los legos puedan tener una uva, puedan tener, o sea, tratar que durante los juegos y el juguete con propósito incluyan la comida. Si van a pintar, por dar un ejemplo, una princesita Sofía, al lado le pongo una pera para que coloree, o simplemente agarro la manzana, le pongo pintura aquí y me vas a pintar con la manzana, o sea, pintas a la princesita Sofía, pintas a Pau Patrol o al muñeco que quieras, lo pintas con una manzana o con El, el alimento que tengas en la casa. el lograr que el niño agarre la comida que no se está comiendo con la mano es mucho. O sea, es un logro buenísimo. Después de ahí, pasar a la boca no es sencillo, pero se nos propicia, digamos, la siguiente etapa. Con solo que el niño tenga la comida en su mano, ya eso le va a dar seguridad de que no le va a suceder nada, ¿verdad? Por ejemplo, el oler la comida, hay alimentos, por ejemplo, como la mandarina o la naranja, que sin haberla pelado tiene olor. Entonces, en el momento que el niño se acerca a esa fruta a su nariz y huele, eso nos va a ir dando como muchos pasos de decirle, ¿viste que no pasa nada? La comida no hace nada, ¿verdad? Y ya ir trabajando como también la parte psicológica y todo eso, ¿verdad? Dale 2 minutos. Dale, Sí, acá, bueno, la lengua no es un músculo, son 17 músculos diferentes, sí, sí, claro. Es decir, cómo saber como especialista a dónde debo de recurrir. Eso, la primera persona que ustedes le tienen que avisar es a su pediatra. O sea, el pediatra, porque dependiendo del pediatra, él va a ver, porque también depende del especialista que esté más allegado. Hay, por lo menos a mí me llegan derivaciones directamente de nutricionista, o por lo menos en el centro donde trabajo también hay una gastro, la fonoaudióloga, o también puede venir de fisioterapia. O sea, depende, pero la primera persona que le tiene que comunicar es a su pediatra. Ya el profesional que sea como la primera referencia es el encargado, si realmente tiene la parte esta de derivar, saber, mira, este es mi campo de acción, este no es mi campo, pero la primera persona es su pediatra. Acá, ¿qué más? Cuando nos, come algo que no le gusta, le suenan los dientes como estrillar los dientes. Esa la eso se puedo llama parece como se llama bruxismo. Creo que la persona habla del bruxismo. Ahí tiene que ver mucho la articulación temporomandibular y el músculo macetero. El músculo de este gordito que les decía que está acá, ¿cómo está? Si está muy contraído ese músculo o también mucho el músculo frontal que nos ayuda en la elevación de la mandíbula. Pero ahí tendría que sentarme un poco más de tiempo.
pedir Listo. disculpas. Gary Que, Instagram me está mandando 20 segundos. Esperemos sí, haber resuelto todas sus preguntas lo más breve posible. Sabemos que tenemos la limitación de Instagram. Gracias, Gaby, por estar aquí, por explicarnos un poquito de tu campo de acción, yo poder recomendar actividades de manera general. Ya igual saber, mi Instagram.